En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buenos días, Venezuela. Feliz viernes 28 de agosto. Nosotros, por supuesto, muy feliz de estar acá esta mañana con ustedes para llevarles todas las informaciones de Venezuela y de lo que está pasando en el mundo. Y obviamente, pues terminando esta semana contigo, Ricardo, y con esta nueva emisión matutina que tuve la oportunidad de estar con ustedes mientras nuestra querida Gaudí Peroso pues se reincorpora a sus labores. Bueno, agradecerte este tiempo que estuviste aquí con nosotros y bueno, pronto, esperamos nuevamente. Amén, claro que sí. Bueno, cuando Gaudí esté nuevamente de vacaciones, Gaudí se recompora el lunes y pronto también regresa Carlos Fernández, que está disfrutando también de su periodo vacacional. Saludamos a todos en casa. Por cierto, ¿viste el eclipse? Me encantó. Sí, lo vi un ratito porque hay compromisos, hay que dormir temprano, pero sí lo logré ver. Yo estuve muy pendiente ayer a la emisión estelar donde se estaba haciendo seguimiento a este fenómeno astrológico y bueno, estuvo muy chévere, estuvo muy bonito, ¿verdad que sí? Estuvo bello, sí. Saludamos a todos en casa, a las personas que están conectadas a esta transmisión a través de nuestra cuenta en Instagram, a quienes lo hacen por Televen Max, aquí nos vemos. También tenemos la señal abierta que lleva a todo el país, la plataforma en YouTube Televen TV y por supuesto que nuestras redes sociales en X y en TikTok, _Noticiero Televen. Ahí están todas las coordenadas, ¿no? Claro que sí, Ricardo. Cuando en Venezuela decimos aquí nos vemos, es porque aquí nos vemos. Eso es un compromiso, es una cita, eso es formal. Por eso la nueva opción de streaming de Venezuela llega justamente con ese compromiso. Televen Max, aquí nos vemos. Más de 100 canales de aquí y de allá con la programación que te gusta y con paquetes de hasta 110 canales. Entra en televenmax.com.be, descarga y disfruta sin instalaciones, sin cableado y sin decodificador. Televen Max, aquí nos vemos. Así es. Bueno, vamos a empezar a revisar informaciones porque además del eclipse el día de ayer hubo una serie de sismos que sacudió diversas regiones de Venezuela. Se sintió uno bastante fuerte en horas de la noche, sí, precisamente, ¿no? Los movimientos de mayor impacto ocurrieron a las 6:48 de la tarde, a las 8:38 de la noche con una magnitud de 3.9 y con epicentro en La Victoria, estado Aragua, el cual se percibió con fuerza acá en la ciudad de Caracas y también en el estado Miranda. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, Funvisis, detalló que este último evento tuvo una profundidad superficial de 5 kilómetros, secuencia sísmica en Aragua y Mérida. La actividad telúrica en el centro del país comenzó a horas antes en el occidente de la nación. A las 11:36 de la mañana se registró un temblor de magnitud 3.6 a 13 kilómetros de la capital andina con una profundidad de 5 kilómetros. Este evento causó la evacuación preventiva de hogares y oficinas, aunque las autoridades no reportaron pérdidas materiales ni personas lesionadas. Afortunadamente, los movimientos generaron alarma en los ciudadanos de Caracas, del estado Mérida, del estado Miranda y también del estado Aragua. La sensibilidad ante estos temblores es elevada debido a que ocurren a 2 meses del devastador doble terremoto del 24 de junio que afectó severamente el norte de nuestro país. Bueno, yo afortunadamente no sentí el movimiento telúrico, pero bastante fuerte porque fue una profundidad de 5 kilómetros, entonces obviamente sí se siente fuerte. Seguimos con las informaciones y millones de venezolanos presenciaron un impresionante eclipse lunar parcial profundo que tiñó el cielo nocturno durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes. El fenómeno astronómico capturó la atención de más de 3.300 millones de personas a nivel mundial. Según estimaciones de la NASA, el evento comenzó pasadas las 10:30 de la noche del jueves y se extendió hasta la 1 de la madrugada de hoy viernes. La luna permaneció en el cono de sombra terrestre por 3 horas y 18 minutos. El continente americano tuvo la mejor observación, destacando Venezuela, por supuesto. Ahí tienen el video que estamos viendo desde las torres de Parque Central, como estaba nuestro satélite natural. También se pudo observar en gran parte del país, como en Mérida, Aragua, Anzoátegui y Falcón. El espectáculo también se registró de forma parcial en regiones de Europa y África. Este eclipse ocurrió debido a la alineación directa entre el Sol, la Tierra y la Luna. La posición de nuestro planeta proyectó su sombra directamente sobre la Luna, reduciendo su brillo habitual antes de que se recuperara su plenitud en la madrugada. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a abordar otros
tips informativos. Fíjense que la costumbre de acompañar cada comida con un buen jugo natural, eso sigue siendo, bueno, una tradición en los hogares venezolanos, además es los más sanos, la verdad que sí, y con poca azúcar. Más allá del sabor y la tradición, bueno, el consumo de frutas garantiza, como les estamos diciendo, una alimentación balanceada, rica en vitaminas y adaptada al presupuesto familiar también, sobre todo si se compra lo que es la fruta de temporada, ¿no? Claro, sí. Desde los clásicos batidos matutinos hasta las meriendas para el colegio, los mercados locales ofrecen alternativas para todos los gustos. Vamos a ver el siguiente reporte que justamente aborda este tema, el costo de las frutas. Lo realiza nuestro compañero Manuel da Silva. Distintas preparaciones se pueden realizar con las frutas, pero vamos a empezar con esos jugos característicos que simbolizan la comida del venezolano. Por ejemplo, la lechosa está en $1.69 el kilo, mismo precio que la patilla, la naranja, el melón y la guayaba, uno de los jugos favoritos por parte de los encuestados. Si hablamos, por ejemplo, del coco, cada coco está en 0.95 centavos de dólar. La piña, también una de las frutas favoritas para los diferentes jugos, está en $1.69 cada piña. Y terminamos con la parchita. Esta está en $2.29 el kilo. Ahora, ¿cuáles son las frutas más seleccionadas por los venezolanos? Vamos a escuchar parte de los encuestados. En cambures, por ejemplo, una fruta que pues tiene de todo en vitamina, 2 o 3 cambures. Bueno, jugarme con la oferta del mercado, el mercado de hortalizas, lo que él me proponga, y en ese sentido poder bandearme y llevar un poquito, no de cada cosa, de lo que yo pueda y a lo mejor sea de mi gusto consumir. Lechosa y la piña. ¿Qué hace con ella? O la comes cruda o puedes hacer batido, puedes hacer dulce, puedes hacer torta, puedes hacer muchas cosas. La parchita. ¿Por qué? Me encanta el sabor de la parchita. ¿Hace preparaciones, hace dulce o para puro jugo? Jugo nada más. Y además de la parchita, ¿cuáles otras frutas no pueden faltar? El mango. Y precisamente el cambur es la fruta más comprada por diferentes familias venezolanas. El kilo está en $1.9, mientras que las frutas un poco más sofisticadas, como es la manzana y la pera, rondan los $2.30. Nosotros, por supuesto, seguiremos ofreciéndoles a ustedes esta lista actualizada de los diferentes alimentos en Venezuela para que ustedes tengan toda la información. La invitación es que sigan en sintonía de Televen. Adelante. Bueno, muchísimas gracias a Manuel, ¿no? Claro que sí, bien interesante y como bastante venezolano, ¿no? Me encanta. A mí me gusta cambur. A mí también, sí. Además uno lo puede combinar con frutas. Uno puede hacer jugo de patilla, le coloca cambur. Batidos, combinados, mixtos, me gusta. Quedan chéveres, quedan chéveres. Bueno, vamos a pasar a otros temas y en este caso toca hacer revisión de las informaciones que están en nuestra cuenta de Instagram, el _noticiero Televen. Atención con esto, es una noticia justamente del día de ayer. En el ámbito legislativo, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de ley de reforma orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. El primer vicepresidente del Parlamento, estamos hablando del diputado Pedro Infante, explicó que este articulado constitucional contempla el procedimiento para la elección y designación de los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia de forma amplia y transparente. El artículo 270 refiere a la conformación del Comité de Postulaciones, instancia que motoriza la renovación del TSJ y la designación de magistrados en cada una de las salas del máximo órgano de justicia venezolano. Una vez evaluada en la Constitución, se desarrolla el artículo 65 de la Ley Orgánica del TSJ, que establece la confirmación del Comité de Postulaciones de 21 miembros, 11 diputados y 10 personas postuladas por sectores de la sociedad. Bien, seguimos con más información. Venezuela e India acuerdan impulsar sistema de interfaz de pagos unificada, UPI. El encuentro entre el ministro de Ciencia y Tecnología, Iván Gil, y el embajador de la India en Venezuela, PK Ashok Babu, se sostuvo en la sede de la cartera científica y dio continuidad al memorando de entendimiento previamente firmado para establecer las bases de alianzas estratégicas en innovación digital. La llegada del sistema UPI a Venezuela podría significar un avance en la modernización de los mecanismos de pago, evitando la dependencia del efectivo. Este sistema es reconocido como uno de los más exitosos en cuanto a transferencias electrónicas por su capacidad de realizar operaciones masivas en tiempo real.
Unión Europea y Venezuela evalúan alianza estratégica contra delitos financieros. Esta alianza busca fortalecer los entes estatales venezolanos frente a la legitimación de capitales y cumplir con los requerimientos del Grupo de Acción Financiera del Caribe. Ambas delegaciones evaluaron riesgos actuales y diagnosticaron necesidades institucionales para asentar las bases de un esquema de cooperación permanente. Prohíben ingreso de mascotas y equipos de sonido en playas de Mochima desde diciembre. La medida, anunciada por la Cámara de Comercio y Turismo local en conjunto con Imparques, busca garantizar el cumplimiento de las normativas de conservación ambiental. Actualmente, las autoridades desarrollan una campaña de concienciación para que residentes y visitantes conozcan la normativa antes de la temporada alta. La iniciativa apunta a consolidar un modelo de turismo responsable que prioriza el equilibrio del ecosistema y el descanso de los usuarios en el oriente venezolano. Colombia ratifica que no será refugio criminal tras captura de cabecilla del Tren de Aragua. El presidente de esa nación, Abelardo de la Espriella, celebró la captura de Luis Saúl Pérez Nieto, alias Páez o Nairobi, cabecilla principal del Tren de Aragua en Perú y hombre de confianza del fallecido Niño Guerrero. El operativo de la Fuerza Pública se llevó a cabo en la localidad de Fontibón. Esto está ubicado en Bogotá, desarticulando a este peligroso criminal requerido también por la justicia de Estados Unidos. Alias Nairobi era el responsable de coordinar extorsión, tráfico internacional de armas, homicidios selectivos y narcotráfico en Sur y en Centroamérica. Bien, pasamos a últimas noticias y ellos nos reseñan que Cancillería y Ministerio de Hidrocarburos coordinan con Shell fase de ejecución del proyecto Dragón. La Oficina de Fronteras y los despachos viceministeriales para Comercio Internacional y para el Caribe reinstalaron una mesa técnica de alto nivel sobre el proyecto gasífero Campo Dragón a solicitud del Ministerio de Hidrocarburos y con la debida autorización del canciller Félix Plasencia González, marcando la transición formal hacia la fase de ejecución. El encuentro interinstitucional celebrado en la sede de la Cancillería estuvo encabezado por el mayor general Gerardo Izquierdo Torres, donde se ratificó la hoja de ruta trazada para proyectar a diciembre de 2026 como la fecha para el reinicio formal de las operaciones en el yacimiento Costa Afuera con la participación activa de la empresa multinacional Shell Venezuela, Sociedad Anónima. Revisamos ahora la portada del diario El Universal. Les traemos una nota del mismo tema económico. Dice OFAC emitió licencias en hidrocarburos, minería y telecomunicaciones. Esta acción permite flexibilizar algunas operaciones comerciales y logísticas, así como realizar transacciones financieras e inversiones extranjeras en los mencionados sectores, las cuales se encontraban dentro de la política de sanciones. Otras informaciones que tiene esta portada nos remiten a los siguientes temas. Presidente de la Asamblea Nacional afirmó que reforma del TSJ debe abarcar todos sus niveles y también respaldan el fin de las alcabalas y piden aumentar patrullaje efectivo en el país. Bueno, y tenemos acá la portada del Líder que nos reseña que Jackson Chourio dispara par de cuadrangulares en gran victoria. El patrullero venezolano comandó la ofensiva de Milwaukee tras irse de 5-4 con 4 impulsadas y 4 anotadas. Jackson Chourio firmó una jornada de categoría con el Madero para liderar el contundente triunfo de los cerveceros de Milwaukee, 8-2 ante los Mets de Nueva York. El guardabosques venezolano fue la gran figura del encuentro al irse de 5-4 conectando para par de vuela cerca, remolcando 4 carreras, anotando en 4 ocasiones y sumando además una base robada para la estadística general del cotejo. Amigos, llega el momento de hacer nuestra primera pausa, pero los vamos a dejar antes con un video viral de nuestra cuenta en Instagram, ¡noticiero Televen! Se trata de un conmovedor momento. Fue grabado en la parroquia Santo Domingo Sabio, Vicencio, esto es en Colombia, cuando un sacerdote estaba realizando una oración a una feligresa y un perrito llamado Simón levantó su pata para unirse a este acto. Miren qué bonito. Mira, por supuesto, el video generó ternura en los usuarios de redes sociales, quienes lo compartieron y comentaron expresando el cariño hacia los animales y la aprobación al gesto del sacerdote. Bueno, qué belleza. Sí, son nuestros angelitos en la tierra, la verdad. Sí, claro que sí. No entiendo cómo hay gente que puede hacerles daño. Terrible. El día de ayer circuló, por cierto, un video donde le estaban haciendo daño a un osito y eso fue en Anzoátegui. Y vamos a tener ese reporte más adelante. Pero por lo pronto hacemos esta primera pausa acá en la primera emisión del noticiero. En la próxima parte revisaremos los titulares de la prensa regional. Ya venimos.
La justicia es una constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le toca. Francisco de Quevedo. En el estado de Anzoátegui, un equipo multidisciplinario realiza las investigaciones sobre el ataque a un oso tamandua en la avenida Costanera de Barcelona. Veamos. Estamos en la avenida Costanera, en la ciudad de Barcelona. Aquí ocurrió el hecho que mantiene consternada a la población venezolana y que se hizo viral este jueves. Y es que un grupo de motorizados, cerca de 10, atacaron a un oso hormiguero. La situación ha causado rechazo de la población y también una investigación por parte de las autoridades. Realmente es impactante ver cómo algunas personas son capaces de actuar de esta manera. Yo exhorto al cumplimiento de la ley, al castigo para estas personas y espero que las instituciones judiciales actúen como corresponde. Sé que va a ser así. Defensores de los derechos ambientalistas señalan que el maltrato animal es un delito y está penado en la legislación venezolana. Por esta razón, cuando usted se encuentre con un animal de la fauna silvestre, es importante que deje que siga su camino o llame a las autoridades correspondientes, quienes son los que saben cómo tratar a estas especies. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Gracias, Jesús. Lo más impactante de este video es que el osito no atacaba, él simplemente quería continuar, justamente como dice Jesús, su camino, pero no lo dejaban. Bueno, de verdad lamentable este hecho y lamentable las personas que le hacen daño a un animal que no está haciendo nada realmente. Así es. Vamos a seguir revisando otros temas de nuestras regiones. Comerciantes del estado Zulia pierden en promedio casi una semana al mes por los cortes de energía que se les aplica por el racionamiento eléctrico. Además, ellos denuncian que el recibo de luz aumentó el pasado mes. Sector La 200 en el municipio de San Francisco. El ruido de las plantas generadoras es normal. Los que carecen de ese vital aparato no pueden trabajar. Nélida hace manualidades y simplemente debe paralizarse. Y mi producción se baja, pues. No tengo que ofrecerle a mi cliente en el momento en que ellos vienen a comprar porque por falta de luz yo no he podido producir. El gasto de una planta es de al menos $250 al mes entre combustibles y aceite. El servicio eléctrico es deficiente y para colmo más costoso cada mes. Aumentó 69% entre junio y julio. Hacen una estadística conservadora de los efectos de los racionamientos eléctricos en el comercio. De 140 horas mensuales que nos estarían dando. Y si lo divido entre 24 horas que trae el día, estaríamos hablando de 5 a 6 días sin electricidad en el mes. Para la mayoría, el calvario no termina al salir de sus trabajos. Tienes 6 horas sin luz en tu trabajo, llegas a tu casa, te quitan 6 horas más. Son 12 horas que uno vive. Esta en verdad para mí es una pesadilla. Daños en motores de refrigeración y climatización son las averías más frecuentes y dolores de cabeza que presentan la mayoría de los comerciantes. Su solución, dependiendo del equipo del que hablamos, está por el orden de los $200 y $800. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. Vamos a comenzar a hacer revisión de diarios que circulan en el interior del país. En este caso, extraemos una noticia que tiene el periódico La Noticia, justamente, del estado Barinas. Capturan al monstruo de los Palos Grandes, Luis Carrera Almoina, esto por el recordado caso de Linda Loaiza. Fue detenido y privado de libertad Luis Carrera Almoina, conocido públicamente como el monstruo de los Palos Grandes, por la brutal agresión que cometió contra la abogada Linda Loaiza López, según confirmó en redes sociales una periodista. Tras la audiencia de presentación, la jueza ordenó su reclusión en el centro penitenciario del Rodeo 2. Para este viernes está pautada una audiencia en la Corte de Apelaciones para revisar el delito de violación, mientras que la jueza instó al Ministerio Público a revisar la petición relacionada con el delito de tortura. Pasamos a Nueva Esparta y el Sol de Margarita nos dice: avería en la planta Luisa Cáceres de Arismendi deja sin servicio eléctrico a diversos sectores del municipio García.
Personal técnico de la empresa estatal Corpoelec laboró durante la tarde y la noche para intentar restablecer el suministro en la zona. Sin embargo, se determinó suspender la operación de ambos circuitos debido a la presencia de cables subterráneos quemados en un terreno de difícil acceso. Para abordar los trabajos de reparación se prevé el ingreso de maquinaria pesada con el fin de despejar el terreno y localizar el punto exacto de la avería. Este procedimiento resulta fundamental para avanzar en las labores de restitución de flujo eléctrico en las comunidades perjudicadas. Los vecinos de las localidades afectadas manifestaron su preocupación ante la prolongación del corte eléctrico y la presencia de niños y adultos mayores en los hogares. Las autoridades de la empresa eléctrica aún no han ofrecido información detallada sobre el tiempo estimado para la solución del problema. Seguimos ahora con una nota del diario Maturín News. Vecinos del municipio cedeño en emergencia sanitaria ante brote de dengue. Habitantes señalan que aunque la erradicación del mosquito patas blancas requiere de un abordaje integral en todo el municipio, la comunidad de San Félix ha alcanzado un punto crítico porque aproximadamente 100 vecinos han presentado síntomas de la enfermedad. La epidemia ya cobró su primera víctima mortal, por lo que exigen a las autoridades la fumigación de casa por casa, el saneamiento y desmalezamiento de los espacios públicos y quebradas donde se acumula agua de lluvia. Bueno, importante información, esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto. ¿Qué hora es? 6:24 de la mañana, nos toca hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del Noticiero Televen. En la próxima parte revisaremos la prensa internacional y el reporte del tiempo. Ya venimos. Nokia quiere revivir al legendario Nokia 1100 y por eso lanzó un sucesor con la promesa de batería para muchos días. Así es como nació el nuevo Nokia 300 Cherry con batería para 40 días. Así es, más de un mes de batería con una sola carga. Esa es la promesa de este celular. Para los que son demasiado jóvenes, el legendario Nokia 1100 fue quizás el celular más popular de la década de los 2000. Actualmente ostenta el título como el celular más vendido de toda la historia, con un astronómico récord de 250 millones de unidades desde su lanzamiento a finales de 2003. HMD Global quiere repetir este legendario éxito con su nuevo equipo. El Nokia 300 Cherry también retoma la linterna del Nokia 1100, un aspecto que en su momento fue muy novedoso. Actualmente todo celular tiene linterna con el uso del flash, pero en ese entonces no habían celulares con cámara menos con flash. ¿Tuviste el Nokia 1100 en tus manos? Ricardo Rad, Televen. Bueno, seguimos con más del noticiero Primera Emisión. En esta parte nos toca hacer revisión de informaciones internacionales. Para eso vamos a revisar una nota que tomamos del portal 20 Minutos. Nepal trata de rescatar a un centenar de personas que están atrapadas en un túnel de una central hidroeléctrica, esto tras la riada. Señalan acá que 2 helicópteros han sido enviados a la zona, aunque las labores están siendo especialmente complicadas porque resulta difícil incluso localizar las entradas de este túnel. La oficina del primer ministro nepalí ha informado que el ejército ha logrado rescatar a 350 trabajadores y vecinos que se encontraban atrapados en ese túnel. Pasamos al Swiss Info de Suiza y nos dice Corea del Sur, Estados Unidos y Japón celebrarán ejercicios contra misiles nucleares norcoreanos. El ejercicio es de carácter defensivo y lo realizan anualmente las 3 naciones para contrarrestar las amenazas nucleares y de misiles de Corea del Norte y para salvaguardar la paz y la estabilidad regional, declaró el Estado Mayor Conjunto surcoreano en un comunicado. Conocido como Freedom Each, el ejercicio comenzará el 7 de septiembre en aguas internacionales al este y al sur de la isla surcoreana de Jeju, extendiéndose hasta el 11 de septiembre. Vamos a revisar ahora información de Europa Press. ¿Qué nos dice? Bueno, muere el rey Harald V de Noruega a los 89 años. El monarca fue ingresado de urgencia el pasado 17 de agosto debido a acumulación de líquido en el cuerpo.
esto producido por la anemia hemolítica, que es una enfermedad de la sangre que él padecía. Aunque entonces desde el Palacio aseguraron que su situación era estable y que permanecería de baja 2 semanas, durante las cuales el heredero al trono asumiría la regencia, con el paso de los días la situación empeoró en lugar de mejorar. El domingo 23 la Casa Real informaba que su estado había empeorado durante el fin de semana y revelaba que el rey estaba recibiendo antibióticos para tratar una infección bacteriana en el torrente sanguíneo y que estaba respondiendo bien al tratamiento. Sin embargo, el monarca, que siempre había presumido de su mala salud de hierro, no había podido superar este último bache y tras varios días en los que la preocupación no había dejado de aumentar, pues se conoció un nuevo comunicado donde se reconocía que estaba muy grave. Es momento de revisar las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con abundante nubosidad y lluvias. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Distrito Capital, Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo, Guárico, Cojedes y Yaracuy. Caracas está parcialmente nublado con una temperatura mínima de 16 y una máxima de 24. Valencia con abundantes precipitaciones con una mínima de 23 grados centígrados y una máxima de 36. En Maracaibo tenemos un pronóstico parcialmente nublado con una mínima de 22 y una máxima de 34 grados centígrados. Recuerde que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos con Ricardo Salmerón. Saludamos a todas las personas conectadas a la transmisión a través de nuestra cuenta en Instagram. Ahí están, por ejemplo, Luis Quevedo, que nos saluda desde Trujillo. Rodríguez 0810 dice, muy fan de Carelis. Ah, mira, salió club de fans a la señorita Carelis Pérez. Dexy Jesús Guillén nos dice, buenos días, nos envía este mensaje desde Acarigua. Alfredo José nos escribe y nos dice, la piña se consigue 3 por 1.200 bolívares en Catia. Esto a propósito del reportaje que hacía nuestro compañero Manuel da Silva sobre el costo de las frutas. Bueno, agradecemos a todos sus mensajes. Vamos a pasar a la cajita interactiva para ver qué nos tiene el día de hoy. Atención con esto, 4 meses de retraso en trabajos totalmente mal realizados. Esto es en el kilómetro 2 de la Yaguara. Calles en la avenida Bermúdez, estamos hablando de Los Teques, están muy deterioradas. Los vehículos se ven afectados. Y por acá señalan también que hay falta de mantenimiento en las calles, en La Soledad, en la ciudad de Maracay. Grandes huecos están dificultando el tránsito. Bueno, imagínate, me mandaron un saludo. Sí, Un beso a todas las personas que nos están viendo. Nosotros pues súper felices de estar esta mañana con ustedes. Vamos a pasar ahora a los titulares de las informaciones que vamos a ver en solo minutos. La demanda de nichos en el estado de La Guaira se han incrementado tras los terremotos. Nuestra compañera Vanessa Urbano con el reporte. Tras 2 meses del doblete sísmico, vecinos del Camino Real de los Españoles, esto es acá en la ciudad de Caracas, ellos están denunciando que sus viviendas aún no han sido inspeccionadas por las autoridades. Allí estuvo nuestra reportera Génesis Riva y nos va a ampliar. Esto será en minutos. Autoridades del estado de Anzoátegui junto al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas acordaron hoja de ruta para atender a familias en las riberas del Orinoco en respuesta a inédita sequía que detuvo la actividad pesquera. Susana Quijada con más detalles en momentos. Lagunas de los Andes peruanos en riesgo muy alto de desbordamiento debido al deshielo de glaciares. Hoy tendremos como invitados a Juan Carlos Thanos, director nacional de la Asociación de Colombianos en Venezuela, y Natalia Castañón, vicerrectora académica de la UNIMED. Bueno, y como siempre, finalizamos con los deportes. Navegantes del Magallanes. ¿Ese es tu equipo? No, para nada. Muy bien. ¿Cuál es tu equipo? Leones de Caracas, por supuesto. Muy bien. Bueno, los Navegantes del Magallanes presentaron su nueva plantilla de foráneos, esto para la próxima temporada de béisbol venezolano. Vamos ahora con nuestro querido Adrián Barros al otro lado del estudio. Buenos días, Carelis. Buenos días, Ricardo. Como siempre, un placer saludarles, acompañarles, compartir esta jornada informativa con ustedes y, por supuesto, con ustedes, señores televidentes, muy buenos días. Cada 28 de agosto se celebra el Día Mundial del Síndrome de Turner, una enfermedad genética caracterizada por la ausencia total o parcial de uno de los cromosomas X. Esa dolencia afecta solo a mujeres, en concreto a 1 de cada 2.500 niñas. Puede producir baja estatura, problemas cardíacos, infertilidad y retraso en el desarrollo.
Bueno, con esto hacemos, como siempre, una pausa hasta ahora. Más adelante, Estados Unidos intercepta lancha con casi 3.300 kilos de cocaína en aguas de Puerto Rico. 5 personas quedaron detenidas. Ya venimos con esto y más. Las complicaciones asociadas a la diabetes tipo 2 podrían variar según el sexo y la edad del paciente, de acuerdo con un estudio desarrollado por científicos de Reino Unido. Los investigadores analizaron los historiales médicos de 28.720 personas diagnosticadas entre 2010 y 2020 y encontraron diferencias importantes en la evolución de la enfermedad. En las mujeres, especialmente en las más jóvenes, la ansiedad y la depresión aparecieron con mayor frecuencia como primeras complicaciones, mientras que en los hombres fueron más comunes los problemas cardiovasculares y renales, particularmente después de los 60 años. En general, cerca de 4 de cada 10 participantes desarrollaron al menos una complicación significativa después del diagnóstico. Los investigadores señalan que estos resultados refuerzan la necesidad de un seguimiento médico personalizado que tome en cuenta la edad, el sexo y la salud mental, además del control de la glucosa, para detectar y tratar complicaciones de manera oportuna. Adalis Freites, Televen. Continuamos con las informaciones. La demanda de nichos en el estado de La Guaira se ha incrementado luego de los terremotos naturalmente. Un espacio en el columbario diocesano de Maiquetía cuesta actualmente $400 con capacidad para 4 reliquias o ánforas. Un espacio digno para las cenizas es uno de los anhelos de quienes han perdido un ser querido durante los terremotos ocurridos en La Guaira. Y es que tener un lugar sagrado donde reposen los restos de un familiar para muchos es indispensable. Razón por la que la compra de nichos en esta parroquia es una buena alternativa. 380 lugares y ya no tenemos, nos quedan 30, 35 espacios. Ya se tomó la decisión de comenzar nuevamente a hacer otros espacios para seguir depositando las cenizas o las reliquias, como muchos le llaman, en la Plaza Jerusalén. La segunda fase contempla 300 espacios más, pero el proyecto es para 4.000 nichos que serán habilitados en la medida que sean requeridos. $400 cuesta un espacio, ¿verdad? Con un pago anual de $24 por mantenimiento. ¿Ese espacio da para cuántas reliquias? En cada nicho caben 4 reliquias, 4 cenizarios. Escogen el nicho donde van a depositar sus cenizas, bueno, nada, y hacemos las exequias para depositar la ceniza. Cerca de la iglesia de Maiquetía se encuentra este columbario diocesano que también realiza misas durante las tardes. Acta de defunción, certificado de cremación, cédula de identidad del difunto y también de las personas involucradas son los documentos que se necesitan. Con esto se va hasta la curia diocesana ubicada en Macuto, donde se hace el contrato. Luego se vienen hasta acá, hasta la Plaza Jerusalén, a escoger el nicho donde reposarán los restos de su ser querido. Vanessa Urbano, Televen. Gracias, Vanessa. Y tras más de 2 meses del doblete sísmico, habitantes del Camino Real de los Españoles aquí en Caracas han denunciado que aún no han sido inspeccionados por la Comisión Presidencial de Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras. En este sector, unas 70 viviendas resultaron afectadas, 7 sufrieron daños severos. El registro fue hecho por los propios habitantes del sector con ayuda del Consejo Comunal. Una de las familias que sufrió pérdida total contó con la inspección de un ingeniero privado, quien fue la persona que les advirtió sobre el estado en el que se encuentra el inmueble. Él vino y hizo una inspección y nos dijo que la casa no estaba ni siquiera un 10% habitable por el tipo de construcción. La casa es de piedra trabada, tiene casi 80 años, no tiene columnas y él dice que ella va a ir cediendo y se va a ir cayendo. Y si viene otro movimiento fuerte, hay un riesgo de verdad de desplome. Hace solo 2 días llegó una comisión de Imparques que aseguró que la vivienda debe ser derrumbada y posteriormente construida desde cero.
Tras el registro de los terremotos, viven en un espacio que crearon provisionalmente en el patio de su casa para poder resguardarse en él. Nosotros sacamos el techo de la terraza de la casa y tapamos una parte y la otra parte la tapamos con lonas y plástico. Ese es el sitio donde estamos viviendo ahorita, mi esposo, mi hijo de 15 años y mi niña de 5 años. Pero en realidad no es difícil vivir ahí porque se han metido animales silvestres, que es normal en la montaña, y se mete el agua. Cuando llueve el agua se mete y entonces lo que no perdimos, porque pudimos rescatarnos todas nuestras pertenencias, se nos está mojando cada vez que entra el agua. Cintia Rodríguez es paisajista y su casa formaba parte de un proyecto ecológico. Tenía un vivero y un merendero con el que hacían paquetes turísticos en el que además de muy buenos paisajes, ofrecían talleres de siembra y productos de gastronomía típica como sancocho a leña, sándwich de pernil y fresas con crema. Sin embargo, tras la pérdida de su hogar, quedó sin sustento económico. Bueno, es difícil porque de verdad es un ingreso importante para la familia. Mi esposo es mecánico automotriz y no ha tenido trabajo como tal y nosotros teníamos un ingreso estable con el trabajo aquí. Pues. Nos fuimos a La Varal, estamos en una esquinita en la avenida Varal, muy cerca del puente del Guanábana. Ahí nos dieron un espacio y ahí llevamos nuestras plantitas y las vendemos. Su deseo es que tanto como ella como sus vecinos sean atendidos y así retomar las actividades a las que por años se dedicó. Quisiéramos de nuevo poder trabajar aquí, de nuevo recibirlos, porque sabemos que esto es un escape, esto es un lugar para que las personas lleguen, se recarguen, compartan, caminen descalzos y hagan ese contacto con la naturaleza. Cintia Rodríguez también pidió que sea supervisado todo el camino de los españoles, esto para poder preservar sus terrenos que se encuentran en estado virgen. Génesis Rivas, Televen. Gracias, Génesis. A pocos días del regreso a clases, autoridades del Gobierno Nacional supervisan las labores de rehabilitación de diversos centros educativos. Mira, yo estaré haciendo seguimiento y vigilancia de aquí al inicio de clases para que las escuelas, los centros educativos estén al día para recibir a nuestros niños y a nuestras niñas. Aquí en el plan y el esfuerzo conjunto de las Bricomiles, bueno, donde tanto el Gobierno Nacional, la comunidad, la familia, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en un esfuerzo conjunto, estamos interviniendo las escuelas. Hay que resaltar que con el doble sismo, 1.019 escuelas fueron afectadas y 11 a punto de colapso o que colapsaron. Así que tenemos que hacer una intervención para recuperarlas y que estén al día para el regreso a clase. En este sentido, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, dio a conocer que a partir del lunes los que estén interesados podrán inscribirse en el programa de formación de construcción con el objetivo de integrarse en las labores de recuperación de más de 17.000 viviendas. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseguró que el diálogo entre los diputados del Parlamento del periodo 2015 y el actual tendrá resultados positivos para el país. Así lo aseguró luego de aprobar la reforma parcial de la Ley Orgánica del TSJ. Los nuevos cambios en la legislación que regula el TSJ surgen luego de las mesas técnicas entre parlamentarios del 2015 y la actual Asamblea. Se amplía el comité de postulaciones. Que yo creo que esta es una de las pocas veces que se ha convocado una mesa de diálogo solamente entre venezolanos, sin la facilitación de organizaciones, países o personalidades del extranjero. Y yo creo que eso es positivo. En otras oportunidades hemos visto facilitaciones ejemplares, como el caso del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Y tanto que se habla de los benditos noruegos que hasta una serie le hicieron en Netflix. Eso no sirve para nada, esa mediación noruega, son un desastre como mediadores, como facilitadores del diálogo. Gracias a Dios y a la Virgen que nos liberamos de ellos y espero que sea para siempre. Rodríguez señaló que la elección de los miembros de la sociedad civil se desarrolla en marco de lo establecido en la Constitución. En ir a fondo en una verdadera transformación del sistema de justicia. En que el proceso de selección de los aspirantes a magistrados y a magistradas se lleve a cabo con estricto apego a la norma constitucional y legal. Y llegada la hora
de constitución del nuevo tribunal, ¿quién va a escoger a los 32 magistrados y magistradas? Aquello que reza en esta constitución. Diputados de oposición se mostraron a favor de la reforma judicial. Un sistema de justicia no es un sistema para satisfacer a la oposición, porque lo mismo pasa cuando dicen que es para satisfacer al gobierno. Entonces no podríamos tener un Tribunal Supremo o una justicia que sea para satisfacer a la oposición. Tiene que ser para satisfacer a la justicia venezolana. También se aprobó por unanimidad la segunda discusión del Acuerdo Marco para el establecimiento de la Alianza Internacional de Grandes Felinos. Con él buscan garantizar la vida de especies protegidas. Desde el Parlamento también autorizaron al ciudadano Ramón Antonio Gordils como embajador de Venezuela ante la República de Egipto, Eritrea y Sudán. Daniel Álvarez Rojas, Televen. En otras informaciones, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, amplió las licencias y operaciones autorizadas para Venezuela en los sectores petrolero, minero y de telecomunicaciones. La medida permite a empresas estadounidenses e internacionales comercializar, exportar y transportar crudo y petroquímicos hacia suelo norteamericano. Habilita el suministro de equipos, tecnología y servicios para las industrias petrolera y eléctrica del país. En el sector minero, la flexibilización abarca la exploración y procesamiento de minerales más allá del oro, además de la negociación de contratos de inversión en telecomunicaciones, que también se autorizan operaciones relacionadas con infraestructura y tecnología. Estados Unidos estaría en conversaciones con el gobierno encargado para obtener un arrendamiento de 100 años sobre más de una docena de campos de petróleo actualmente productivos, así lo indicaron medios estadounidenses. Según Axios y Bloomberg, el objetivo de las negociaciones sería fortalecer el control de Washington sobre los recursos energéticos venezolanos y aumentar sustancialmente las reservas de crudo estadounidenses. Las reuniones estarían lideradas por el secretario de Estado de la administración Trump, Marco Rubio, y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, mientras que el secretario de Energía, Chris Wright, prepara un viaje a Venezuela para impulsar la producción petrolera de empresas estadounidenses. El Programa Mundial de Alimentos anunció la llegada a Venezuela de un nuevo envío marítimo con 17 toneladas de ayuda humanitaria procedente de sus depósitos en Panamá. El cargamento incluye tiendas familiares, mantas, lonas y colchonetas. Este lote forma parte de una cobertura de asistencia que el organismo ha brindado a más de 300.000 personas afectadas por los terremotos y tiene previsto ampliar este número hasta el 500.000 de beneficiados durante los próximos 3 meses. 40 toneladas de medicamentos, insumos médicos y equipos ha movilizado la Organización Panamericana de la Salud en conjunto con la Organización Mundial de la Salud a fin de apoyar la continuidad de la atención a los afectados por los terremotos. Ambos organismos internacionales destacaron que actualmente la respuesta sanitaria se encuentra en una fase de recuperación de los servicios de salud y el apoyo a las comunidades que intentan retomar sus vidas tras los sismos. No obstante, advirtieron que la emergencia continúa con los cientos de familias que se encuentran desplazadas y que siguen sufriendo las consecuencias físicas y emocionales de la tragedia. Seguimos con otras notas. Fue detenido en Perú un venezolano que huía de la justicia chilena acusado de intento de homicidio e incendio de lugar habitado. El sospechoso, que responde al nombre de Anthony Rondón Chacín, tenía una notificación roja de Interpol que condujo a su arresto en Villa El Salvador. El sujeto es acusado de haber ingresado en la casa de su expareja, rociarle gasolina a ella, a su hija y a su sobrina y prenderlas en fuego. El jefe de la Interpol Lima, Hans Ruiz, declaró a la prensa que el detenido será trasladado a un juzgado penal del sur de la capital peruana para iniciar los trámites de extradición a Chile. En Colombia fue capturado uno de los principales cabecillas del Tren de Aragua en Perú y presunto hombre de confianza del Niño Guerrero. El presidente colombiano Abelardo de la Espriella confirmó que Luis Saúl Pérez Nieto, alias Nairobi y también alias Páez, fue capturado en la localidad de Fontibón, en Bogotá, calificando el procedimiento como un golpe a la organización criminal. El mandatario señaló que alias Páez está vinculado con operaciones de extorsión, tráfico internacional de armas, homicidios selectivos y narcotráfico. Además, sería requerido por autoridades de Estados Unidos por delitos relacionados con estas actividades.
Momento de una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regresar, más información. Ya venimos. Seguimos con más información en Táchira tras los recientes sismos registrados en distintas regiones del país y sentidos en la ciudad capital San Cristóbal. Las autoridades locales evalúan la vulnerabilidad sísmica para fortalecer las labores de prevención y respuesta en la entidad. El alcalde del municipio San Cristóbal, Silfredo Zambrano, aseguró que las instituciones de rescate y seguridad se encuentran alerta y equipadas ante cualquier eventualidad, destacando la importancia de la capacitación técnica y ciudadana. Estamos dentro de la falla. Estamos preparados, precisamente hemos, actualizado algunos equipos técnicos, también lo que son los instrumentos que utilizan, por ejemplo, nuestras ambulancias, los equipos de rescate por parte de los bomberos y protección civil. Las autoridades reiteraron que los organismos de emergencia municipales y regionales cuentan con la maquinaria y logística necesaria para atender cualquier contingencia sísmica que pudiera presentarse en la zona. Los equipos los tenemos, gracias a Dios. Hemos adquirido más equipos y además hemos habilitado todos los camiones, la maquinaria y todos los equipos que tienen que ver con tanto los bomberos como protección civil. Por su parte, el historiador Walter Márquez advirtió sobre la gran actividad tectónica de la región debido al entramado de fallas geológicas colaterales presentes en el territorio tachirense. La falla Macanillo, la falla Aguascalientes, la falla Bramón, la falla de Caparo, la falla de Uribante, la falla de San José de Bolívar, todo ese enjambre de fallas nos obliga a ser preventivos. Ante esta realidad geológica, Márquez propuso la creación de un instituto de investigaciones sismológicas en el Táchira, apoyado por expertos nacionales y coordinado entre diversas alcaldías y la gobernación para mitigar riesgos futuros. Bien, y una serie de sismos sacudieron diversas regiones de Venezuela durante este jueves. Los movimientos de mayor impacto ocurrieron a las 6:48 de la tarde y a las 8:38 de la noche con magnitud de 3.9 y epicentro en La Victoria, estado Aragua. Este sismo se percibió también con fuerza en la Gran Caracas y en el estado Miranda. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, Funvisis, detalló que este último evento tuvo una profundidad superficial de 5 kilómetros. La actividad telúrica en el centro del país comenzó horas antes, en el occidente también de la nación, a las 11:36 de la mañana. Se registró un temblor de magnitud 3.6 a 13 kilómetros de Mérida, con una profundidad de 5 kilómetros. Este evento causó la evacuación preventiva de hogares y oficinas, aunque las autoridades no reportaron pérdidas materiales ni lesionados. Por estos eventos, los movimientos generaron naturalmente alarma en los ciudadanos de Caracas, Miranda, Mérida y Aragua. La sensibilidad ante estos temblores es elevada debido a que ocurren meses después de estos devastadores terremotos del 24 de junio que afectaron severamente a nuestro país. La alcaldía de Caracas reportó al menos 5 personas muertas en los desbordamientos e inundaciones producto del paso de las ondas tropicales por la nación. Estos casos se suman a las 173 incidencias registradas durante los últimos 2 fines de semana en la capital. Y las incidencias son viviendas afectadas, son vías anegadas, 31 árboles caídos, 29 deslizamientos, 45 vías anegadas y el balance humano, tenemos 5 fallecidos. Asimismo, Meléndez indicó los números y canales activos las 24 horas del día para el reporte de incidencias o emergencias. Véanlo aquí, el BEN APP, línea 58, el BEN 911, el 0800 Caracas y el 0800 Siaca 01. La alcaldesa también hizo un llamado a evitar la contaminación, al ser este uno de los factores que contribuye a la obstrucción de drenajes urbanos. Cambiamos de tema. Millones de venezolanos presenciaron este impresionante eclipse lunar parcial profundo que tiñó el cielo nocturno durante la noche del jueves y la madrugada
de hoy viernes. El fenómeno astronómico capturó la atención de más de 3.300 millones de personas alrededor del planeta, según estimaciones de la NASA. El evento comenzó pasadas las 10:30 de la noche del jueves, de ayer, y se extendió hasta la 1 de la madrugada de hoy viernes. La Luna permaneció en el cono de sombra terrestre por 3 horas y 18 minutos. El continente americano tuvo la mejor observación, destacando pues nuestro país, Venezuela. Aquí tienen ustedes el video desde las torres de Parque Central, como estaba nuestro satélite natural en ese momento. También se pudo observar en gran parte del país, como Mérida, Aragua, Anzoátegui y Falcón. El espectáculo también se registró de forma parcial en regiones de Europa y África. Este eclipse ocurre debido a la alineación directa entre el Sol, la Tierra y la Luna. La posición de nuestro planeta proyectó su sombra directamente sobre la Luna, reduciendo su brillo habitual antes de que recuperara, por supuesto, su plenitud en la madrugada. Bañarse con un poquito de agua. Moto, taxi, moto. Fallas en los servicios básicos, un sistema de salud desabastecido y el deterioro progresivo de la infraestructura vial mantienen bajo presión a los habitantes de San Carlos. Nuestra corresponsal María Yacivit Bolívar nos ofrece el siguiente reporte. La ciudad de San Carlos, capital del estado Cojedes, enfrenta actualmente una compleja realidad marcada por diversas problemáticas que condicionan el día a día de la colectividad y que afectan directamente a la actividad comercial y los servicios esenciales de la localidad. En cuanto al sistema de salud, San Carlos cuenta con el Hospital Egor Nucete, que a pesar de ser el centro de salud más grande de la entidad, no cuenta con los insumos necesarios para brindar una atención de calidad. No obstante, la colectividad cuenta con alternativas como el 0800 Cojedes, que ofrece atención médica gratuita a domicilio en toda la región. Porque, no tenemos, a veces no hay ni siquiera personal. Me ha tocado comprar todo. Y en ese momento que uno necesita, a veces uno anda solo, no tiene quien salga, con quién dejamos el paciente si tenemos que salir a comprar hasta el inyectador. Usuarios de transportes públicos aseguran que la mayoría de las unidades habilitadas para cubrir rutas urbanas son obsoletas y que solo benefician a los habitantes de la zona sur de San Carlos. Vemos que hay transporte solamente para la zona sur del estado, del municipio. Vemos que hacia La Culebra, los iraníes, que hay transporte. Limoncito, San Ramón, La Yaguara, no hay transporte. El sector comercio enfrenta grandes desafíos en la actualidad, no solo por la crisis eléctrica que les genera pérdidas, sino también por el alto costo de los impuestos. Como comerciante ha sido difícil lo que es lidiar con lo de los impuestos, han sido muy altos, lo que es el agua, la luz, el impuesto a la alcaldía, lo que es el aseo urbano. El aseo urbano ahora nos está llegando doble impuesto. Tenemos también problemática con lo que es los portes eléctricos, 5 o 6 horas diarios. Nos afecta, nosotros por lo menos trabajamos con desayuno, es el trabajo en la mañana y perdemos la mañana, el día nos afecta bastante, lo que es la refrigeración, los alimentos, conservar todo eso. Sin duda alguna, la principal problemática que afecta a los sancarleños gira en torno a la deficiencia de los servicios básicos y riesgos sanitarios que afectan directamente a la calidad de vida de la colectividad. La crisis eléctrica se ha convertido en uno de los problemas que más aqueja a los sancarleños, pues se realizan cortes de hasta 6 horas al día, afectando no solo la actividad comercial, sino también al sector salud. Eso es terrible porque imagínate los hospitales que necesitan, son una prioridad, pues, no, y a uno también en sus hogares, la electricidad es una prioridad. Gran parte de la ciudad de San Carlos depende de la planta Elías Nazar Arroyo para el suministro del agua potable. Sin embargo, se presentan constantemente rupturas en el tubo matriz que deja sin el servicio a la colectividad. Aunado a eso, esta planta se alimenta del río Tirgua, cuyo caudal se está mermando considerablemente debido a la acumulación de desechos sólidos, aguas residuales y la deforestación, poniendo en riesgo el suministro de agua potable en la ciudad.
hay una deforestación muy grande a nivel de cabecera de los ríos y entonces esas cuencas hidrográficas se han ido secando y aparte de eso tenemos la contaminación de fincas, que todas las aguas negras de esas fincas y aguas residuales de la ciudad van cayendo y nos están contaminando el río. Cada día los veranos son mayores y tenemos problemas a nivel de la producción del agua para el Estado. Diversas comunidades como El Retazo y Paula Correa presentan problemáticas de gran magnitud, como ausencia del aseo urbano, red de cloacas y asfaltado. Comunidades que tienen más de 20 años de fundadas y que aún no han sido consolidadas. Las calles y avenidas de la ciudad presentan huecos y deterioro que a menudo dificultan el tránsito vehicular en la ciudad. Las principales carreteras como la entrada de San Carlos y la popular Redoma del Mango son las que constantemente reciben atención con jornadas de asfaltado y bacheo. Desde el estado Cojedes, María Yacirvil Bolívar, Televen. Bañarse con un poquito de agua. Moto, taxi, moto. Continuamos con más información. La plataforma unitaria en el estado Lara asegura que están en fase de preparación de su militancia en caso de que a mediano plazo se convoquen elecciones. Estamos organizando nuestras estructuras a fortalecer la defensa del voto direccionada a la elección presidencial, que es un clamor de los ciudadanos. Y estamos trabajando y trabajaremos articuladamente con la población en sus respectivos reclamos sociales. La plataforma de la Unidad Democrática va a realizar un ciclo de visitas a los diferentes municipios y parroquias del estado Lara. También desde esta plataforma que representa a la oposición en el país pidieron a la mesa de diálogo en acelerar la liberación de personas detenidas por contexto político. Y clamamos que se liberen el resto de los presos políticos. Eso es lo que estamos pidiendo, que no haya presos políticos en Venezuela. Toda liberación hay que aplaudirla porque no puede haber un preso por pensar diferente. Exigimos que deben resolver los problemas del país. Aquí hay sufrimiento de la familia, aquí hay sufrimiento de los presos. Las cárceles venezolanas es lo peor que he podido ver en mi vida. Las declaraciones fueron ofrecidas en un acto en el que la tolda política Acción Democrática asumió por 2 meses la coordinación de la plataforma unitaria en la región. En Barquisimeto, Ramón Vélez, Televen. En respuesta a la inédita sequía que detuvo por completo la actividad pesquera artesanal en el municipio Independencia del estado Anzoátegui, autoridades municipales junto al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas acordaron una hoja de ruta para la entrega directa de asistencia alimentaria a más de 800 familias afectadas en las riberas del Orinoco. A diferencia de emergencias pasadas causadas por inundaciones, la falta de la crecida estacional del río Orinoco impidió la entrada de agua a las lagunas de cultivo. Este fenómeno alteró el ciclo reproductivo de los peces y dejó sin su principal sustento económico a las comunidades locales. El alcalde de Independencia, Hernán Rodríguez, aseguró que la meta es proteger la seguridad alimentaria de los ribereños cuando el clima altera los ciclos económicos locales. Informó que cada núcleo familiar recibirá aproximadamente 35 kilogramos de alimentos de forma directa. El esquema de distribución está programado entre los meses de septiembre y octubre, y el abordaje abarcará los 12 sectores habituales del eje ribereño y comunidades vulnerables priorizadas. La articulación se concretó durante una mesa de trabajo en el despacho del Balcón Municipal, encabezada por el director general de la Alcaldía de Independencia, Francisco Flores, junto a técnicos del Programa Mundial de Alimentos, la Gerencia de Salud Municipal y voceros comunales. Desde la zona sur del estado Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. Nos centramos ahora en el estado Nueva Esparta. El alcalde del municipio Mariño, Eneas González, clausuró la 26ª edición de Ciudad Mural en El Poblado, en la isla de Margarita, muestra de 14 murales que combinaron tradición e historia. Tras una semana de intenso trabajo, las fachadas y muros se transformaron en un museo a cielo abierto, que en esta oportunidad
rindió un merecido homenaje a insignes personajes neoespartanos y la herencia de la etnia guayquerí. No queda nada más una pared pintada, un mural, queda muchísima experiencia, queda muchísima satisfacción, queda muchísimo orgullo, queda muchísimo sentimiento en la población local, en nuestra comunidad indígena, que bueno, que retoma ese sitio histórico que tiene dentro de nuestro estado Nueva Esparta y bueno, nuestra etnia guayquerí, previo a lo que van a ser las festividades de nuestra Virgen del Valle. Qué mejor homenaje que este que estamos haciendo con Ciudad Mural. El alcalde González también anunció el plan integral de embellecimiento El Poblado Renace, que incluye la rehabilitación de fachadas, iluminación y asfaltado. Paralelamente vamos a iniciar también, o en los próximos días más bien, vamos a iniciar el asfaltado a las distintas calles que tienen mayor deterioro. Hay un trabajo permanente con el tema de las aguas servidas que estamos combinando con el relanzamiento de la planta de impulsión que ayer estuvimos allí en Guaraguao. Bueno, todo un concepto que ya probamos en Achípano y que estamos haciendo ahorita en este sector del poblado y que pensamos llevar a todos los rincones del municipio para seguir embelleciendo, para seguir engrandeciendo y para que nuestra gente tenga mayor calidad de vida. En lo que respecta a la celebración de la Virgen del Valle Guayquerí, el alcalde de Mariño, Eneas González, resaltó que la programación será netamente religiosa en respeto a las personas y familias que perdieron la vida en el doblete sísmico del 24 de junio. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. Momento de revisar los números que mueven al país. Veamos lo que nos tiene preparado hoy Fabián Campos en Flash Económico. Sean bienvenidos a Flash Económico, el espacio donde traducimos los números a tu día a día. Soy Fabián Campos y hoy vamos a desarmar uno de los conceptos más importantes de las finanzas personales. Ese que define si una compra a plazos te ayuda a crecer o se convierte en una carga silenciosa. La amortización de deuda. Comenzamos. Cada vez que solicitamos un crédito comercial, compramos un electrodoméstico por cuotas, tramitamos un financiamiento automotriz o acordamos un pago a plazos con un proveedor, nos tomamos con una palabra clave: amortizar. Pero, ¿qué significa realmente y por qué es vital para tu economía de bolsillo? Amortizar no es simplemente pagar. En términos financieros, la amortización es el proceso mediante el cual se extingue gradualmente el capital original de una deuda a través de pagos periódicos a lo largo del tiempo. Aquí está el detalle técnico. Cada cuota mensual se divide internamente en dos componentes fundamentales. Una parte de tu pago corresponde a los intereses que representan la ganancia del prestamista por facilitarte los recursos y la otra parte es la amortización real del capital, que es la única porción que efectivamente reduce el monto que debes. En la mayoría de los contratos de financiamiento, bajo el esquema de cuota fija, ocurre un fenómeno que sorprende a muchos. Durante los primeros meses, la mayor parte de tu cuota se destina a cubrir intereses y solo una fracción mínima va a amortizar el capital. Por esta razón, muchas personas sienten que pagan puntualmente mes tras mes, pero el saldo deudor casi no disminuye. Con el paso del tiempo, esta proporción se invierte. Los intereses caen y la amortización del capital crece. Conocer este engranaje es la clave para no perder dinero. Entendiendo la radiografía de una cuota, ¿qué puedes hacer hoy para que las reglas de la amortización trabajen a tu favor y no en tu contra? Aquí tienes tu plan de acción financiero con 3 recomendaciones directas. Primero, audita tu tabla de amortización. Antes de asumir cualquier financiamiento o compra a plazo, exige el cronograma detallado de amortización. Revisa con lupa qué porcentaje exacto de cada cuota va al capital y cuánto se diluye en intereses o en comisiones administrativas. Segundo, aplica la regla del abono directo del capital. Si recibes un ingreso extraordinario o cuentas con un excedente de liquidez, haz abonos anticipados, pero atención con la condición, debes especificar formalmente a tu acreedor que ese monto extraordinario va 100% a amortizar el capital y no se trata de un adelanto de cuotas futuras. Amortizar el capital reduce directamente el saldo sobre el cual se calculan los intereses en el futuro, ahorrándote dinero de forma directa. Y por último, aprovecha el primer tercio. Si tienes capacidad de hacer abonos extraordinarios, ejecútalos preferiblemente durante el primer tercio de la vida del crédito. Debido a que en esta etapa inicial es donde más se concentra el cobro pesado de intereses, un abono a capital en los primeros meses tiene un impacto financiero hasta 4 veces más potente para abaratar tu deuda que hacerlo al final del plazo.
Y esto nos lleva a la pregunta del día. Fabián, si tengo dinero extra para amortizar mi crédito, ¿qué conviene más? ¿Reducir el monto de la cuota mensual o acortar el tiempo total de la deuda? La respuesta es que depende de tu situación, pero las matemáticas del ahorro son muy claras. Si tu presupuesto mensual está al límite y necesitas oxígeno inmediato para llegar a fin de mes, te conviene reducir el monto de la cuota mensual. Eso aliviará tu flujo de caja corriente. Sin embargo, si tu ingreso es estable y puedes seguir pagando la misma mensualidad, la decisión financieramente más inteligente es reducir el plazo, el número de meses. Al acortar el tiempo del crédito, eliminas por completo los intereses que se habrían generado durante esos meses restantes, logrando el máximo ahorro posible en el costo final de deuda. En resumen, amortizar con estrategia es la vía más rápida para recuperar tu tranquilidad económica. No pagues cuotas a ciegas, monitorea el capital, adelanta pagos cuando puedas y toma el control de tus compromisos financieros. Y recuerda el tip del día: quien solo paga intereses financia el rendimiento de otros. Quien amortiza el capital con disciplina construye el patrimonio de su hogar. Soy Fabián Campos y nos vemos en un nuevo segmento para seguir actualizando tus finanzas aquí en Televen. Hacemos con esto una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Adrián Barros conversará en la entrevista con Juan Carlos Thanos, director nacional de la Asociación de Colombianos en Venezuela. Ya venimos. Bueno, continuamos ahora con la entrevista. El anuncio del presidente Abelardo de las Priella de activar operativos de migración junto a las fuerzas de seguridad del Estado para detectar inmigrantes ilegales y proceder de inmediato a su deportación ha generado naturalmente un intenso debate. Para analizar las diferentes posturas que esta medida produce, tenemos en el estudio al señor Juan Carlos Thanos, director nacional de la Asociación Civil Colombianos en Venezuela. Señor Thanos, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Mucho gusto. Bueno, esta medida del doctor de las Priella, pues por supuesto ha generado, como digo, un intenso debate, es una medida controvertida, pero dice de las Priella y su ministro de Interior que va directamente contra los delincuentes, ¿no? Los que cometen delitos en Colombia, no contra la migración venezolana, que es casi 3 millones de venezolanos que están allí en Venezuela. ¿Cuál es, bienvenido, y cuál es su postura al respecto? Muchísimas gracias. Aquí hay que diferenciar entre una sociedad delictual, porque se presenta confusión. Se pretende asociar a la migración a la estructura física de una sociedad delictual como la colombiana, y no es así. ¿Quién? Usted dice que el gobierno quiere conectar la migración con la delincuencia. Sí, es el gobierno que... Hay una confusión porque en términos, o en la llegada de este nuevo gobierno, pretende mostrar resultados de lo que propuso en campaña. Entonces hay una confusión frente a eso. La sociedad delictual está compuesta por, no estrictamente por la franja de migrados, no, por el contrario, la sociedad delictual, y más la colombiana, tiene una composición muy heterogénea. Entonces en eso hay que precisar. No, el desarrollo, el encadenamiento de las causas delictuales en Colombia en su mayoría no corresponden estrictamente a la población migrada, y menos a la población migrada de origen venezolano. Hay desarrollos de conflicto y de conflicto urbano en territorio colombiano, como municipios de Medellín, por ejemplo, donde la incidencia de la acción delictual de la migración es menor frente a los hechos que ocurren. Pongo un ejemplo de un municipio en particular. Entonces yo creo que aquí se presenta una confusión frente a eso. Ahora, es una política que está encaminada hacia qué, en particular a producir en la sociedad un momento de zozobra. Si usted revisa las redes y el comportamiento de los editoriales, encuentra que la mayoría está a favor de generar un proceso de regularización y de atender la población que de producir esto que se está haciendo, porque sin duda alguna, yo no creo que las cifras, de acuerdo a lo que nosotros hemos estudiado, sean esas que ha acuñado Migración Colombia, sobre 2.841.000 venezolanos en Colombia. ¿No cree? ¿Cree que es mayor? No creemos, es menor porque allí hay que, Adrián, recordar que entre el 2015 y a mediados del 2025, por el tapón del Darién salió mucha población hacia Centroamérica con destino al norte de este continente.
Y el otro elemento a lo que hay que restarle es que entre el 2022 y el 2025 más de 1.400.000 colombianos salieron del país, que no retornaron de los 21 millones de movimientos migratorios que tuvo Colombia en ese tiempo, y hay que descontárselo porque mucha de esa población salió como colombiano, pero tenía nacionalidad venezolana. Entonces creemos que esas cifras no son tan reales. Y lo otro es la población que ha decidido retornar a territorio venezolano, que entre años son cerca de 54.000, los que salieron de Colombia con destino a Venezuela que no regresaron a Colombia. Son cifras que deben ser descontadas sin duda alguna de ese volumen que se habla, 2.841.000 venezolanos en territorio colombiano, y a partir de allí sí deducir cuánta población tenemos hoy procesada en términos judicial de origen venezolano o de origen migratorio. Esa es una gran realidad. Entonces, por eso nosotros creemos que esas cifras hay que ordenarlas un poco más, porque el RUN, el Registro Único de Migrantes Venezolanos, originado justamente para embrionar esa política pública del Estatuto de Protección Temporal a Migrantes Venezolanos en Colombia, que tuvo o entró en vigencia el año 2021, fue un instrumento muy importante, digamos, ayudó a construir la cientificidad de unos datos, de unas cifras que luego generaron una política pública como el Estatuto, y luego habilitó la posibilidad de que se reconstruyera ese segmento de la sociedad a partir de esa inclusión que genera lógicamente tener en primera instancia un documento de identificación que es el generador de otros derechos en territorio colombiano. Entonces, esta política hay que diferenciarla. Uno no puede pretender tener el disfrute de la sociedad cuando parte de esa sociedad tiene que ver muchísimo con la ola de migrados. Colombia produjo una migración a territorio venezolano a partir del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, pero luego generó oleadas a diferentes países. En consideración a eso, muchos colombianos desarrollaron proyectos de vida, tuvieron familia en Venezuela y en otros países. Entonces la política hoy no puede estar justamente pretendiendo justificar lo que ocurre, en ejemplo, en Barranquilla, que van 37 homicidios en el mes de agosto, a la población migrada. Es cierto que hay algunos casos de población migrada vinculados a extensión delictual, pero no corresponde justamente a una política de estructura nacional para generar sobre la población más pobre en Colombia, en condición de vulnerabilidad, una concepción de aparofobia. Es decir, no se puede matizar eso. Y segundo, no se puede vincular una línea de acción de un nuevo gobierno al ejercicio de la xenofobia en territorio colombiano. E insisto, más en territorio colombiano, donde la migración ha tenido aportes muy positivos. Se consiguió una mano de obra muy barata, eso es real. Por ello, justamente, la regularización a partir del Estatuto de Protección 2021 es un elemento que posibilita que haya mejores condiciones. Los sectores empresariales colombianos han estado muy pendientes del crecimiento justamente porque la mano de obra llegó en momentos en que los colombianos salían del país porque los salarios o el salario mínimo colombiano no generaba un mínimo vital para la subsistencia. La población venezolana entró a resolver en los grandes polos industriales, caso puntual Medellín, Cali, Bucaramanga, incluso Cúcuta, empleo mucho más barato para los sectores empresariales. Entonces, con los aportes que hace la migración, creo que hay que tener un poco más de cuidado. Por el contrario, yo creería que la política debe estar orientada a procesos más de regularización y más de inclusión para que el aporte significativo en términos, ejemplo de PIB, que está sobre 1.4 del Producto Interno Bruto colombiano, según cifras del Fondo Monetario Internacional, se pueda mejorar. Y dice también el Banco Mundial que se mejoraría la condición económica de la estructura colombiana si se logra desarrollar procesos de convalidación que entraría a resolver parte de la problemática que tiene hoy la migración venezolana en territorio colombiano. Señor Juan Carlos Thanos, vamos a hacer una primera pausa, ya venimos, estamos conversando con Juan Carlos Thanos, el director nacional de la Asociación Civil Colombianos en Venezuela, ya venimos. Continuamos conversando con el abogado Juan Carlos Thanos, director nacional de la Asociación Colombianos en Venezuela.
Continuamos esta charla, abogado. Hablábamos de cifras hace un momento y me comentaba un momento usted en la pausa que no hubo este empalme entre Petro y de la Aspriella, de las administraciones, y el gobierno de la Aspriella puede estar un poco perdido con cifras. Yo creo que una de las dificultades con la que empezó el gobierno de Abelardo La Espriella tiene que ver justamente con eso. Si no hubo empalme, difícilmente va a poder tener análisis reales de lo que está ocurriendo, sobre todo en temas de migración, entendiendo además que la frontera entre Colombia y Venezuela es una frontera altamente porosa, que los niveles de compenetración entre un corredor y el otro es tan grande que la franja fronteriza entre Colombia y Venezuela, por citar algo, es mucho más grande que Costa Rica, que Ecuador, que Panamá, que Ucrania, entre otras cosas, ¿no? Que ahí en esa franja son alrededor de 12 millones de pobladores entre colombianos y Venezuela, indistinto de que una franja esté hoy en el corredor en Cúcuta y otra aparezca mañana en San Cristóbal. Esa es una gran realidad que tenemos en la frontera. Entonces yo creo que la ausencia de una política para recibir la información correspondiente a los procesos migratorios y a lo que realmente está ocurriendo en el país ocurrió en el gobierno anterior en términos de migración, obedece lógicamente que se aspire a pretender justificar unas acciones de tipo militar hacia la sociedad colombiana, como digamos estas detenciones masivas, estas redadas, en un sector de la población que no ha hecho otra cosa que hacerle un aporte significativo. Lógicamente, desde la sociología y desde la antropología se estudian factores en los cuales hay incidencia de ese sector de la población, que en su gran mayoría, los primeros migrados en la temporada del 2015 en adelante, territorio colombiano, fueron los hijos de los colombianos nacidos en territorio venezolano. Que eso a lo mejor el ministro de Interior o a lo mejor Migración Colombia, la que recibe, no lo tiene claro. Entonces es un elemento importante para poder entender y dinamizar cualquier desarrollo de política pública. Además de eso, entender que luego de los 2.565 días de cierre de frontera y con la apertura que se produjo con la llegada del presidente Petro al gobierno, habilitó un mecanismo. Hoy se superan 1.500, 1.600 millones de dólares cerrando el año 2026 de intercambio comercial entre Colombia y Venezuela. Eso es muy importante. Pero además entender que desde 2015 para acá no ha nacido el conflicto fronterizo colombiano. Colombia vive un conflicto de orden militar desde el asesinato de Eliezer Gaitán, y Norte Santander, con sus 40 municipios, es un escenario propio para ello. Pero además allí está concentrado el mayor flujo de población que de Venezuela va a Colombia y que de Colombia viene a Venezuela. Eso es un dato muy importante. El otro escenario donde físicamente se produce esa movilidad es Arauca y arroja entre 11 y 12% del total de esa migración que se hace entre Colombia y Venezuela. Digo esto justamente porque hay que entender ese ejercicio de frontera, ¿no? Lo que ocurre allí para poder pensar desde Bogotá cómo se acciona una política en función de eso. Ahora, no es que se esté rechazando la implementación de mecanismos de justicia para ello, no, por el contrario. Creemos que hay que generar los procesos necesarios para conducir a que la sociedad pueda por lo menos disminuir los indicadores con los que ha arrancado el mes de agosto, y pongo el ejemplo en la ciudad de Barranquilla, ¿no? Delicado. Ahora, sí es cierto que en algunas bandas hay expresiones de la migración venezolana. Bueno, eso digamos es normal y natural en una franja tan importante numéricamente hablando. Es como pensar en la población carcelaria. Si estamos hablando de un poco más de 2 millones de personas, sin duda alguna en la sociedad, en el contexto, lo vamos a encontrar reflejado. Así como encontramos en términos de lo comercial, que las franjas de las barberías, de las peluquerías, fueron tomadas en su gran mayoría por la migración venezolana y hoy tienen un gran despliegue y un control en términos nacional, y hay un indicador real. Uno dice, bueno, eso mismo va a ocurrir en el resto del contexto de la sociedad colombiana. Es mirar la problemática que se tiene en Colombia con los ojos de un resolutivo que permita generar mejor procesos de convivencia. Pongo un ejemplo muy puntual. La subregión del Catatumbo, en norte de Santander, una docena de municipios. Allí está un municipio que tiene la mayor concentración de sembradíos de hoja de coca.
¿cuánto tiempo lleva el conflicto de orden militar en el Tibú? Si la migración venezolana apenas empezó a descollar a partir del 2015 para acá, y Tibú tiene un conflicto de más de 60 años. El crecimiento del conflicto en Arauca se debe entonces a la cercanía con Venezuela o a la presencia de migrantes venezolanos ahí. No, por el contrario, hay un conflicto de orden social, político y militar que lo desencadenó otros factores, entre ellos la tierra. Entonces, yo creo que la visión de gobierno tiene que ir mucho más enfocada en las propuestas que se vienen manejando hoy desde la Organización Internacional de Migraciones, desde la misma ONU como tal, y el referente es que es Venezuela. Es el hermano, es el vecino, es con quien se comparten 2.219 kilómetros de frontera. Se comparte toda una historia que además en la aspiración del presidente Abelardo de la Espriella hoy de mejorar las condiciones económicas, Venezuela es un factor clave e importante para aumentar los indicadores en términos de intercambio comercial entre Colombia y Venezuela. Pero ¿por qué se enfoca el asunto en los venezolanos? De la Espriella ha dicho, inclusive lo escuché diciendo, mis hermanos venezolanos, están los que estén con una legalmente en el país, son bienvenidos. Lo que estamos atacando son los inmigrantes ilegales y los que cometen delitos, y los que cometen delitos y son extranjeros pues serán expulsados del país. No va radicalmente contra los venezolanos, no hay una medida que diga que los venezolanos o una declaración que diga que vamos contra los venezolanos. El ministro Lara dijo, usted dice el ministro Lara es joven, todavía tiene que adecuarse a las cifras, ¿no?, actuales, pero dijo que entre 2019 y 2022 llegaron a Colombia unos casi 2 millones de venezolanos y que más del 90% están regularizados. Contra esta población, esta parte, este sector de la población, no veo yo el ataque del gobierno. Vamos a hacer una pausa, señor Thanos, si quieren me responde esto y algunas cosas más. En minutos conversamos con Juan Carlos Thanos, director nacional de la Asociación Colombianos en Venezuela. Ya venimos. Seguimos conversando con el abogado Juan Carlos Thanos, director nacional de la Asociación Colombianos en Venezuela. Señor Thanos, quedado el tema en por qué los venezolanos, por qué hay analistas que sienten que, y población en general que siente que la medida va contra venezolanos. Yo creo que Venezuela sigue siendo un referente noticioso en Colombia, más allá de los números de migrados en el territorio colombiano. Hay enorme interés en lo que pueda ocurrir de aquí en adelante. Y digo esto porque en algún momento hubo una apreciación frente a la recuperación de Venezuela luego de la dupleta telúrica del mes anterior por parte de los sectores empresariales colombianos. Y Venezuela sigue siendo de interés para una cosa o para la otra. Los sectores empresariales ven Venezuela como un potencial. Los grandes productores, la gran industria, aspira a que haya una extensión comercial de Venezuela y que ya no hablemos en contexto de 50 millones en Colombia, sino de 80 millones de un mercado global que es sumamente interesante. Entonces, de alguna manera, a lo mejor al Abelardo de la Espriella le llega información y responde, ¿no? Hay que entender aquí que hay un comportamiento muy caribeño, muy alegre, y todavía no se asume con la responsabilidad que corresponde estar o ser el primer mandatario para el país. Yo creo que hay un elemento muy importante ahí. Tanto en la campaña como de aquí en adelante, Venezuela va a seguir siendo un referente para ello. Y la migración juega un papel para detonar. Fíjese que Abelardo de la Espriella ha hecho algunas referencias muy parecidas a la política de Donald Trump en los Estados Unidos en relación a los temas migratorios, ¿no? Fustigó en los Estados Unidos la situación de Beto Coral, un solicitante de protección internacional en los Estados Unidos que tenía una diferencia política con él y que además estaba cercano a la política de pacto histórico desde los Estados Unidos, y fue detenido de manera irregular y fue expulsado de los Estados Unidos a territorio colombiano. De la misma manera ha hablado en un discurso de Colombia para los colombianos. Entonces uno dice, ese discurso, ¿dónde lo he escuchado antes, no? ¿En qué política pública la he encontrado? Y está asociada lógicamente al tema de los Estados Unidos. Y yo sí considero, sin duda alguna, que
agrava la situación en lo interno porque genera preocupación. Sin embargo, se gasta mucho más tiempo en aclarar que los procesos que la intención no era producir zozobra, sino por el contrario enviar un mensaje a unos sectores, y quiero en esto insistir, que no van a terminar en estos 4 años de Abelardo Vélez Priella, porque los sectores delictuales colombianos han estado inquistados en la sociedad. Usted revisa la historia de la violencia colombiana y va a encontrar que los factores políticos desencadenaron lo que hoy tenemos frente a las insurgencias, y que luego esos factores del conflicto armado terminaron desarrollando una economía irregular o ilegal a partir de los sembradíos de hoja de coca, y hoy convierte a Colombia en un país productor y exportador de hoja de coca, pero con un desarrollo de una conflictividad ya no en lo rural como en otrora, que las guerrillas generaban sus procesos en los sectores rurales, no, ahora en los grandes sectores urbanos, Barranquilla, Medellín, Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta. Se ve realmente que hay un crecimiento del conflicto, entonces no se puede asociar justamente a ello. Y yo considero, y nosotros desde la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela, consideramos que hay que intentar limar las perezas que se tienen frente a los sectores de la comunidad internacional. No le ha funcionado a Donald Trump en los Estados Unidos la expulsión de la mano de obra hispana, latinoamericana y en general de los migrantes. No va a funcionar en territorio, y mucho menos, insistiría yo, y mucho menos va a funcionar en territorio colombiano, porque hay arraigo. Y en eso, digamos, el arraigo es tan fundamental, tan importante, que usted encuentra municipios como el de Magangué, en el departamento de Bolívar, en la costa caribe colombiana, donde vive población colombiana que vivió en territorio venezolano, que tuvo hijos aquí y se fue con sus hijos a Magangué, en la región de La Mojana. Eso muestra sin duda alguna que hay un proceso de empalme. Entonces, los venezolanos construyen además una corriente de opinión muy fuerte en territorio colombiano. Son los hijos de los colombianos, son los nietos de los colombianos, son los bisnietos de los colombianos, los que en algún momento llegaron a territorio venezolano y luego están en territorio colombiano. Esa es parte de la realidad. Esto no va a cambiar porque además en algún momento de la efervescencia, de hecho va a ocurrir en el Congreso colombiano, hay algunas voces ultraconservadoras que se parecen un poco más a la política de Donald Trump, que van a seguir atacando o buscando protagonismo frente a macartizar, es decir, a generar una política social contra la población colombiana para justificar lo que está ocurriendo hoy en territorio colombiano frente a la guerra. Es verdad. Precisamente esa cercanía de la Priella con Estados Unidos preocupa a algunos, ¿no? Porque se puede interpretar que de la Priella va a aplicar controles parecidos a lo que está haciendo Trump en Estados Unidos, que ha generado bastante controversia, y se une también a Kast en Chile, a Noboa en Ecuador, que también están aplicando controles migratorios o quieren aplicar controles migratorios, pero especialmente pues buscando o persiguiendo a la delincuencia, no realmente al inmigrante, ¿no? Al extranjero que esté legalmente en los países. Y allí lógicamente, porque lo que se lee en la conducta de Donald Trump no es eso. En la conducta de Donald Trump se lee como si toda la población migrada estuviera en un concierto para delinquir o estuviera en una asociación para delinquir, y se fustiga justamente eso. No va a resultar en territorio colombiano como no ha resultado en Chile, ni ha resultado en la frontera entre Estados Unidos y México. Son otras realidades realmente. Señor Thanos, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Abogado, un gusto conversar con usted, aprender más cosas de Colombia, sobre todo el tema curioso de las barberías. Me comentaba también de los deliveries, de la mujer venezolana allí en Colombia, que tiene un peso importante, ¿no? Muchas gracias por esta conversación. Siempre estamos a disposición. Gracias. Gracias, señor. Entonces, Juan Carlos Thanos, hacemos una pausa. En la próxima parte, Ricardo Salmerón va a conversar en la entrevista con Natalia Castañón, vicerrectora académica de la Universidad Metropolitana. Ya venimos.
Seguimos con más de la entrevista en el noticiero Primera Emisión y en esta oportunidad nos está acompañando Natalia Castañón. Ella es licenciada en Educación, magíster en Psicología Escolar, doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación y además de eso es vicerrectora académica de la Universidad Metropolitana. Buenos días, profesora, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por tan amable invitación. Bueno, gracias a usted por aceptarla. Conversábamos en el corte acerca de los cambios que vive el mundo, que viven las sociedades y que viven las juventudes y realmente las universidades están muy ligadas a lo que es el tema de la juventud. La juventud de ahora parece ser como más dinámica, más inmediata. A veces busca formaciones que no están quizás metidas incluso dentro de lo que es la línea formal académica. ¿Cómo las universidades se van adaptando a esos requerimientos que buscan los jóvenes en este momento? Le comentaba que, por ejemplo, a veces uno hablaba con alguien y le preguntaba, ¿qué quieres ser tú? Y te decían, yo quiero ser tiktokero o yo quiero ser youtuber. Y eso no necesariamente tiene una formación académica formal, por decirlo, ¿no? Sí, bueno, los jóvenes hoy en día no es que están mejor o peor preparados, tienen otras competencias y son competencias muy valiosas para nosotros las universidades. Por ejemplo, la tecnología, por ejemplo, son más sensibles y más tolerantes a la diversidad, tienen una capacidad de adaptación hacia diferentes acontecimientos. Y a lo mejor sí, son inmediatos, pero también buscan un trabajo formal. Y para lograr ese trabajo formal y tener carrera, necesitan a las instituciones de educación superior, ya sea en extensión, en pregrado o en posgrado. ¿Y cómo hace justamente la universidad para seguir siendo atractiva para los jóvenes? Bueno, las universidades hemos tenido que conectarnos con el sector productivo del país y es así como lo hacemos atractivo. Es decir, el estudiante hoy día, si tiene un conocimiento, necesita saber para qué le sirve. Entonces, esa conexión la hacemos con el sector productivo del país, con líderes y buscamos el talento que ellos necesitan y desarrollamos en nuestros estudiantes el talento que el sector productivo necesita. Nosotros como universidades tenemos que garantizar que el estudiante va a conseguir un empleo, que va a tener una mejor calidad de vida, que va a hacer carrera, que va a tener una vida digna. Y bueno, creo que nos hemos actualizado en nuestros pensum de estudio y en nuestras formas de dar la clase de una manera más innovadora, más atractiva para nuestros estudiantes, incorporando, por supuesto, la tecnología. Es decir, que están formando al profesional y además colocando a ese profesional en el mercado laboral. Claro, por supuesto. Es nuestra oferta académica, por lo menos en la Universidad Metropolitana, responde a las necesidades del país directamente. Por ejemplo, ¿qué carreras están hoy en este momento enfocadas que usted dijera, bueno, esto va justamente en lo que necesita en este momento el desarrollo de nuestro país? Bueno, fíjate que es una pregunta muy interesante porque antes del terremoto habían unas carreras y eso, después del terremoto hay un giro. Una de las carreras con mayor demanda que hay en la universidad es Ingeniería Sistema, pero después del terremoto ahora la demanda ha pasado a Ingeniería Civil por un tema de reconstrucción en infraestructura, por las necesidades de infraestructura. Las carreras también que han tenido más fuerza es Economía, porque bueno, también entender la situación económica del país, hacer proyecciones es muy atractivo para los estudiantes. Administración por el tema de gerencia y Psicología por el tema de salud mental. Esa diría yo, bueno, y tenemos una de estudios internacionales porque los estudiantes hoy en día son personas del mundo entero y les interesa saber qué pasa en el mundo entero y cómo relacionarse con ese mundo. Y estudios internacionales también ha tenido una gran demanda. Yo sé que ustedes también dan comunicación social, pero es una comunicación social un poco distanciada de la tradicional que conocemos en otras universidades, ¿no? Y ahí me voy por la parte que a mí me toca, ¿no? Sí, 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 totalmente. Hace 2 años comenzamos con comunicación social. La verdad que tenemos una demanda bastante grande. Además, la tenemos en nuestra oferta de pregrado y de posgrado y es una comunicación social muy práctica, tecnológica, actualizada, innovadora, creativa. Nosotros en nuestro modelo educativo desarrollamos competencias, no conocimientos. El conocimiento está ahí, pero desarrollamos competencias de trabajo en equipo, colaboración, relaciones, salir de la universidad, no quedarnos dentro de la universidad
Y eso es lo que estamos haciendo y esa es nuestra innovación con comunicación social. Ahora, ¿cómo también ayudar a ese sector juvenil que quizás no tienen los recursos para poder entrar en una universidad y pagar las matrículas de las universidades privadas? Quizás las universidades públicas no se dan tampoco abasto para poder cubrir toda la demanda educativa, ¿no? Bueno, te sorprendería saber que las universidades de gestión privada son hasta más baratas que las instituciones de educación, que los colegios privados. Y además tenemos varias alternativas como ayudantías, como apoyo del sector productivo, para que aquellos estudiantes que son excelentes puedan conseguir un apoyo y un trabajo para hacerle frente a sus gastos de estudio. La realidad es que el Estado no tiene recursos para financiar la educación. Para los padres cada día es mucho más difícil y los estudiantes son los que tienen que asumir los gastos de su propia educación. Y ahí estamos teniendo salidas intermedias a través de minors y a través de técnicos que permiten relacionar tempranamente al estudiante con el empleo para él poder sostener su... Para continuar la formación hacia la licenciatura. Sí. Eso es uno de los cambios que justamente hablábamos al principio, que se vienen gestando dentro del sector educativo, de hacer carreras un poco más cortas que permitan al estudiante, en este caso, como usted señala, trabajar y a otros tener una formación y decidir pues si siguen de allí o si terminan allí, como quien dice, su formación académica. Sí, nuestras carreras son de 4 años en su diseño de 9 meses, 3 trimestres por cada año. Pero si un estudiante quiere sacar su carrera en 3 años, también lo puede hacer, porque tenemos los periodos intensivos. Entonces, el estudiante se inscribe sus 3 trimestres y hace su periodo intensivo y en 3 años puede sacar su carrera. ¿Estamos hablando de qué carreras, por ejemplo? Todas las de pregrado de la Universidad Metropolitana, que son 18. Claro, se graduarían, por ejemplo, en el caso de economía, un técnico en economía. No hay técnicos, puedes llegar, en economía no hay técnicos, hay minors que te permiten adquirir una cantidad de competencias para algún tipo de trabajo. Pero el economista, nuestro pensum de estudio es suficientemente flexible para que cada estudiante vaya a su propio ritmo. Entonces hay estudiantes competitivos que quieren sacar la carrera inmediatamente y tenemos la flexibilización que lo puede hacer en 3 años de una manera concentrada. Y tenemos estudiantes también que van más lentos, que van a su propio ritmo, que la quieren sacar en 4 o 5 años y van a su propio ritmo. Y también en lo económico, el estudiante inscribe las materias también que puede pagar. Y entonces no tiene por qué gastar unos montos exagerados mensualmente. Va poco a poco inscribiendo las materias que puede pagar. Ahora, el tema de la diáspora está presente en todos los ámbitos de nuestra sociedad. En el caso de las universidades se presenta en distintos aspectos. Uno de ellos que me gustaría tocar con usted es el hecho de formar a estos jóvenes que se gradúan y de repente se van. Se van del país y dejan ese hueco, por decirlo, dentro de nuestra sociedad, ¿no? Nuestros estudiantes durante el 2014 al 2021 se iban. Ahora tienden a quedarse y a lo mejor se van a hacer un posgrado y regresan o consiguen un trabajo aquí y hacen los posgrados aquí para tener carrera en las organizaciones donde están trabajando. Entonces, la diáspora cada vez vemos que se está mermando. Porque el mundo también está complicado, el mundo también está complicado. Entonces, los estudiantes han sabido moverse para buscar trabajos aquí en Venezuela, donde hay muchas oportunidades y, es un país que se requiere reconstruir. Y además que hay un proceso de cambio, ¿no?, que también se está viviendo dentro del propio país. Sí. En ese proceso, ¿cómo se insertan instituciones como las universidades? En todos los aspectos, porque si algo demostró el terremoto es que nosotros necesitamos personas formadas para que atiendan, para que gerencien, para que tomen decisiones, para estrategias, para salud, para ingeniería. Es decir, lo que nos hace falta en este país es formación, y formación en todos los niveles, formación en pregrado, en posgrado y formación en extensión para toda la vida.
a lo mejor tú te graduaste hace unos años atrás, pero si haces un posgrado al día de hoy, te actualizas en todo lo que son aspectos tecnológicos, por ejemplo, que no había cuando nosotros nos graduamos, o elementos de relacionarte con otros, hacer otro tipo de networking. Entonces, ese es el valor agregado de las universidades. Las universidades han cambiado y se han modernizado. Bueno, y así debe ser. Vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos conversando con Natalia Castañón, licenciada en Educación, magíster en Psicología Escolar, doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación. Además, ella es vicerrectora académica de la Universidad Metropolitana y me gustaría justamente abordar ese tema. Luego del pregrado viene el posgrado y cuáles son las opciones. Ya venimos. Seguimos con el noticiero Primera Emisión, la sección de la entrevista. Natalia Castañón, vicerrectora académica de la UNIMED, nos acompaña esta mañana. En el corte anterior hablábamos de la formación de pregrado, pero que también luego de lo que es graduarse, como quien dice, dentro de la universidad, viene el momento de hacerse un poco más especialistas en temas y para eso están justamente los posgrados. ¿Cómo están siendo tomados los posgrados por esa juventud que sale de las universidades y en este caso la de la UNIMED? Sí, te cuento lo que nos pasa a los jóvenes, lo que le pasa a los jóvenes y bueno, y a las personas que empiezan a trabajar. Cuando te gradúas en la universidad empiezas a desarrollarte en un empleo y te das cuenta de que para crecer en una organización necesitas más conocimiento y que el empleo exige o ve bien que tú tengas una maestría, una especialización para hacer carrera en la organización. Y si no tienes empleo, pero tienes una maestría o una especialización, es mucho más fácil conseguir un empleo. Entonces, los posgrados están empezando a tomar una fuerza importante, porque además diseñamos posgrados, como te decía en el corte anterior, diseñamos posgrados muy relacionados con el entorno, con el sector productivo. Nosotros conectamos y entrevistamos a más de 140 líderes del sector productivo y le preguntamos, ¿cuál debe ser la misión de los posgrados de la Universidad Metropolitana? ¿Qué talento necesitas tú? ¿Cuáles son el pensum, esas materias que tienen que ver las personas que tú contratas para que sean mejor en la labor, para que sean mejor como colaborador en tu empresa? Y rediseñamos los posgrados de cero, los modernizamos. Y eso va a ayudar a la conexión con el empleo de los jóvenes de una manera rápida e inmediata. El 96% de nuestros graduados consiguen empleo un mes antes de graduarse. Y es por esa conexión que tenemos con el sector productivo. Ahora, fíjese, eso trae a colación un tema que es muy importante, que es como reinsertar nuevamente lo que es la meritocracia dentro de las organizaciones. Correcto. La meritocracia no es, bueno, me toca a mí porque tengo 15 años dentro de la empresa y pues no es ir haciendo méritos. Y dentro de esos méritos está justamente la formación. Correcto. La formación constante, porque el conocimiento y ahora con la tecnología cambia continuamente. Y las herramientas para acceder a ese conocimiento también van cambiando continuamente. Entonces sí, cada día el mundo laboral exige más competencias y esas competencias se pueden ver en las universidades. Cuando nosotros hicimos las entrevistas a los líderes del sector productivo, ellos nos dijeron que todos los posgrados tenían que tener 5 ejes transversales. Y nos pareció muy interesante. 1, ética, es decir, quieren profesionales íntegros, honestos. 2, tecnología, porque bueno, la tecnología cambia continuamente, sobre todo temas de inteligencia artificial, ¿no? 3, habilidades blandas. Ellos no necesitan colaboradores que solamente tengan conocimiento, sino que sepan comunicarse, que sepan trabajar en equipo, que sean líderes, que sean proactivos en su trabajo. 4, emprendedores, porque no emprendedores para montar un negocio, sí, eso está bien. El intraemprendimiento, es decir, que dentro de la organización haya la proactividad de solucionar y buscar mejoras en la organización donde estés trabajando. Y eso ha llevado
a un crecimiento importante en las necesidades de formación de nuestros jóvenes y no tan jóvenes. Porque te recuerdo que nosotros tenemos una generación de hasta los 30 años que está aquí, pero una generación de 30, 50 que emigró por la propia situación del país. Y los de 50 en adelante también necesitan formación, ponerse al día, actualizarse. Es interesante porque si uno ve esos pilares que usted señala, son justamente pilares que están presentes en toda nuestra sociedad y que forman parte del desarrollo, ¿no? No solamente de Venezuela, sino de cualquier nación. Es correcto, es correcto. ¿Cuáles son los posgrados que en este momento tienen mayor atención en la UNIMED? Bueno, son varios, tenemos más de 14 posgrados, como 8 maestrías y 6 especializaciones. Recientemente abrimos una en refinación petróleo y gas. Bueno, esa es la industria de este país, por supuesto que tiene una alta demanda. Y por supuesto los posgrados, la maestría de administración, mención finanzas, mención mercadeo, tiene una alta demanda. Gobierno, me permito y las leo. Adelante, y me pongo los lentes para maestría, bueno, la refinación de petróleo, gas y petroquímica, gerencia de sistemas, ingeniería gerencial, administración mención gerencia de empresas, administración mención gerencia de finanzas, mención mercadeo, recursos humanos, que además es un recursos humanos del talento de las personas, estudios políticos y de gobierno. Y tenemos las especializaciones de derecho corporativo, economía y política energética, que también está tomando mucho auge, negocios internacionales, gerencia de comunicaciones integradas para el gremio periodístico y gerencia y tecnología de las telecomunicaciones. Básicamente son esas. Ahora, fíjese, para seguir insertándonos un poco en la realidad del país, están todas estas ofertas de posgrado y también las que tienen de pregrados, pero hay un insumo, por llamarlo así, que es muy importante, que es el factor profesores. ¿Se han visto ustedes afectados por la diáspora en el tema de quienes imparten la academia? Sí, claro, por supuesto. Nosotros tuvimos una fuga de talento entre los años 2014, 2020, que hemos intentado renovar con gente joven para que haga carrera en la universidad, para que la carrera académica sea atractiva, pero por supuesto que nos hemos visto afectados. Pero también la virtualización ha permitido que se den esas conexiones internacionales. Es decir, tengo un profesor en Holanda que es especialista, o en Noruega que es especialista en el área petrolera, y me da una clase con nuestra plataforma tecnológica a nuestros estudiantes aquí en la Universidad Metropolitana. Y tenemos ese servicio híbrido de que también estudiantes puedan conectarse desde cualquier parte del mundo y estudiar en la Universidad Metropolitana. Entonces, bueno, la verdad, se fueron, sí, pero están conectados. Se buscaron alternativas. Bueno, muchísimas gracias a la profesora Natalia Castañón, ella es vicerrectora de la Universidad Metropolitana, por su presencia acá en la mañana. Al regreso vamos a revisar lo que es noticia en el panorama internacional y también lo más destacado del acontecer deportivo. Ya venimos. Iniciamos nuestro recorrido internacional en el Atlántico Central. La tormenta tropical Dolly, la cuarta de la actual temporada de huracanes, se formó este jueves y avanza a 39 kilómetros por hora hacia el oeste del mar Atlántico. Por ahora sin amenazas en zonas costeras. Dolly presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora con ráfagas más fuertes y se encontraba a unos 2.505 kilómetros al este de las Antillas Menores, aunque se pronostica que se debilite hasta convertirse en onda tropical antes de llegar a tierra. Al menos 58 lagunas de los Andes peruanos están en muy alto riesgo de desbordamiento debido al deshielo de los glaciares y la inestabilidad de las montañas, según advertencia del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña. El anuncio, motivado por la reciente tragedia ocurrida causa preocupación por la tragedia ocurrida en Nepal, alerta sobre el peligro de desprendimiento de hielo y rocas que podría generar derrumbes, aluviones y afectar a cientos de poblaciones.
Autoridades mexicanas rescataron leones, tigres, mandriles y otros animales exóticos que se encontraban en cautiverio ilegal mientras ejecutaban un operativo contra una red de contrabando de combustible. Durante un allanamiento en el estado de Tamaulipas, los agentes encontraron 135 especímenes, de los cuales 35 están en peligro de extinción, como monos araña, jaguares, una guacamaya verde y bisontes americanos. En el procedimiento, además, fue detenida una persona, se incautaron casi 70.000 litros de diésel, tanques, bombas, armas de fuego y equipo especializado. La Guardia Costera de Estados Unidos confirmó la intercepción de una embarcación rápida a unos 80 kilómetros al sur de Puerto Rico, incautando aproximadamente 3.290 kilogramos de cocaína y logrando la detención de 5 personas. El alijo de droga confiscado tiene un valor estimado en el mercado negro de 54,5 millones de dólares. Tras poner bajo custodia a los 5 sospechosos y confiscar los 25 fardos de droga, las autoridades procedieron a destruir la lancha de 30 pies por representar un peligro activo para la navegación en la zona. Los sindicatos de docentes y trabajadores de universidades públicas de Argentina iniciaron hoy otro paro nacional de 48 horas en reclamo al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Parlamento en 2025. Esta norma impulsaría las mejoras salariales del gremio, el cual sufre pérdidas violentas desde 2023, antes de la administración de Javier Milei. En la actualidad, pese a que hay medidas cautelares que lo obligan, el presidente se ha negado a aplicar la medida. El rey de Noruega, Harald V, de 89 años, falleció este viernes en el Hospital Nacional de Oslo, donde estaba hospitalizado desde hace 11 días. La Casa Real de Noruega lo informó a través de un comunicado publicado en su sitio web. El rey Harald V permanecía hospitalizado desde el 17 de agosto debido a una anemia hemolítica. El monarca, que ascendió al trono en Noruega en 1991, había sufrido numerosos problemas de salud en los últimos años, lo que lo obligó a someterse a diferentes procedimientos que limitaron sus funciones públicas. Es momento de hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Iniciamos la revisión con Infobae, que titula: Nepal aumentó la cifra de víctimas por el colapso del glaciar en la frontera con China, al menos 538 muertos y 1.400 desaparecidos. El gobierno nepalí movilizó a más de 30.000 efectivos de seguridad para operaciones de búsqueda y rescate. Continuamos con La Nación de Paraguay, y un ciudadano colombo francés fue secuestrado en la región denominada por la guerrilla de este país. El oficial pertenecía a una legión francesa, motivo por el cual se lo llevaron. El encargado del grupo secuestrador está bajo el alias de Iván Mordisco. En nuestro video viral tenemos las impactantes imágenes de una ballena de 12 metros muerta en una playa de Tijuana, en México. El hallazgo no pasó desapercibido, por lo que, aunque las personas no se acercaban, el suceso quedó inmortalizado a través de las cámaras de los celulares desde la distancia. Aparentemente, el cuerpo del animal llevaba algún tiempo en el lugar por la cantidad de aves que lo rodeaban. Estaba leyendo sobre esta noticia y allí en Tijuana hay un incremento de muertes de ballenas, y esto puede ser por el tema del calentamiento global y todo el tema, pues, de que no hemos cuidado nuestro planeta. Bueno, triste. En fin, bueno, gracias, Carelis. Vamos ahora a ver qué nos tienen los deportes el señor Alejandro Parra. Buenos días, Alejandro. Buenos días, Adrián, Carelis, y buenos días para todos los que nos sintonizan a esta hora en el noticiero Televen. Comenzamos con nuestro repaso de la información deportiva. El venezolano Eugenio Suárez permanecerá en los rojos de Cincinnati luego de vencerse el plazo de 48 horas en la lista de waivers. Ninguno de los otros 29 equipos de las Grandes Ligas reclamó al entesalista guayanés, quien tiene actualmente un promedio de 2.08 con 19 jonrones. La gerencia de los Reds buscaba ahorrar 2.57 millones de dólares de su salario, lo que quedaba de temporada, pero Suárez finalizará la campaña con la franquicia y estará disponible este viernes en el Wrigley Field cuando se enfrenten a los Cachorros de Chicago. Vamos a seguir hablando de béisbol, pero esta vez de la LVP. Los Navegantes del Magallanes presentaron a su nueva plantilla de foráneos con la que buscará defender el campeonato.
en la temporada 2026-2027 de nuestro béisbol. Al igual que el año pasado, la nave se adelanta a presentar sus nuevas adquisiciones. 6 peloteros extranjeros, entre los que destaca el zurdo Drew Parrish, quien jugará por primera vez en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Hasta el momento no se ha confirmado si esta primera oleada de importados es definitiva o será sucedida por otros grupos para reforzar el equipo. Vamos a hablar ahora de fútbol, y es que el Barcelona asaltó el liderato de la tabla de posiciones de la Liga con este comienzo tras ganarle 2-0 al Athletic Club de Bilbao. Y Lionel Andrés Messi tendrá nuevo técnico en el Inter de Miami, ya que fue nombrado Cristian Kili González como su nuevo entrenador. El exjugador albiceleste llega para suplir a su compatriota Guillermo Hoyos, cuya salida fue anunciada este jueves. El comunicado oficial del equipo precisa que González únicamente asumirá de manera definitiva una vez reciba los correspondientes permisos de trabajo, por lo que Hoyos por ahora se mantendrá en su cargo de manera provisional hasta la incorporación del nuevo técnico. Recordemos que bajo la dirección de Hoyos el equipo había sido fuertemente cuestionado luego de que experimentara en sus últimos 5 partidos una de sus peores rachas de resultados desde el aterrizaje de Lionel Messi en la MLS en 2023. Vamos a hablar ahora de baloncesto, y es que por entre 10 y 15 millones de dólares podría venderse una camiseta del legendario basquetbolista Michael Jordan cuando salga a una subasta el próximo mes. La franela de los Chicago Bulls con el número 23 mítico de Michael Jordan fue usada por Mike el 7 de junio de 1998, en el tercer partido de las finales de la NBA, su última temporada conocida como The Last Dance, que finalizó con el campeonato y el 6º anillo de su carrera. Esa noche, Jordan fue el máximo anotador de los Bulls con 24 puntos que le ayudaron a obtener la victoria de su equipo y posteriormente, como les nombramos, ser campeón de la NBA en esa misma serie. Con esto finalizamos la información deportiva por la mañana de hoy y los dejo con mis compañeros. Gracias, Alejandro. Bueno, nosotros también llegamos al final del noticiero Primera Emisión, agradeciéndoles como siempre su preferencia. Televen está en todo y el noticiero también. Nuestra próxima cita será hoy a las 12 del mediodía. No se la pueden perder. Les recordamos descargar nuestra aplicación Televen Max. Aquí nos vemos. En Instagram nos encuentra como Televen TV y El Piso, Noticiero Televen. En YouTube estamos presentes como Televen TV con todo el contenido de nuestra programación. No olviden de visitar tampoco nuestra página web www.televen.com, donde encontrarán contenido exclusivo para su entretenimiento e información. También los invitamos a seguirnos en nuestro canal en WhatsApp, El Noticiero Televen, esto para que usted esté al día con todas las noticias. Amigos, hasta el próximo lunes, feliz fin de semana y recuerden, Televen está en todo y además de eso sigan en nuestra sintonía.